La mente amada. 304. Es ahora necesario formular nuestras ideas acerca del supremo poder para revelar intelectualmente algo del misterio de la mente amada. Pero antes de comprender qué es, necesitamos entender qué no es. Antes de que el constructor de una casa pueda proceder a levantar el edificio, tiene que despejar el lugar de todos los escombros. Quien desee levantar la casa del verdadero Dios deberá primero limpiar su mente de todos los infantiles conceptos y creencias. ¿Cómo podrá lograrlo? Debe comenzar por dudar. Deberá dudar de todo principio y de todo hecho que hasta este momento haya guardado cuidadosamente en el depósito de su memoria por la influencia sugestiva del medio ambiente, la herencia y la educación. Es solo luchando por un tiempo en medio de ese desierto que necesariamente le hará sentirse solo e incómodo que el cazador podrá llegar a la tierra prometida. Es pues imprescindible que nos desembaracemos de los criterios infantiles, que si bien pudieron servirnos en algún momento, nos impiden ahora alcanzar la verdad. A pesar de que nos desagradan los términos teológicos, será mejor que empleemos el término popular Dios cuando nos referimos a las ideas populares y reservemos el de mente amada para el análisis de la doctrina mentalista. 305. Durante su infancia y adolescencia, la humanidad creó un panteón de extraños y grotescos dioses. Inventó, por su solaz oculto, formas medio antropomórficas, medio humanas, medio animales e incluso bestiales. Pero al evolucionar, los hombres fueron asumiendo la creencia de que Dios era una edición aumentada del propio hombre, más poderoso y más sabio, es cierto, pero humano, en cuanto a su aspecto y con una conducta comprensible a la razón. La total simplicidad de este concepto antropomórfico de Dios es apta para los miembros de una comunidad primitiva, pero, paradójicamente, también lo sigue siendo hoy día para las grandes masas de una sociedad civilizada como la nuestra. Sugiere que Dios es una especie de gigante en medio de una multitud de hombres pequeños. Pero si aceptamos esta elemental visión, tenemos que adjudicarle a Dios ojos, orejas, manos, etc., e investirlo con los gustos, rechazos, caprichos temperamentales y conducta arbitraria que caracterizan al hombre. La humanidad se convierte así en un juguete de Dios. Este criterio hace de Dios una contradictoria mezcla de omnipotencia, omnipresencia y benevolencia por un lado, y de favoritismo racial y arbitraria crueldad por el otro. 306. Las vicisitudes de la mala suerte, la felicidad y la miseria se atribuyen a la arbitraria voluntad de un Dios que puede enojarse, disgustarse o estar satisfecho de un individuo. Es más fácil y práctico para las mentalidades simples creer que las cosas son así, que entender el sutil mentalismo involucrado en la ley de atracción de lo uno en lo múltiple y lo múltiple en lo uno. La concepción de Dios con figura humana resulta reconfortante y aceptable para muchos, pero lo que no ven es que al mismo tiempo les acerca a Dios de manera equivocada. Simplemente han sustituido con una imagen humana ideal la imagen de piedra de los aborígenes o salvajes. Si aceptamos esta concepción de Dios, desgraciadamente disminuye de estatura y de índole. 307. La cuestión es esta. ¿Deseamos un Dios temperamental de este tipo que resulte mera proyección de la mente humana? Es decir, una idea. ¿O queremos a Dios tal como Él es en realidad? El argumento contra el Dios de las religiones vulgarizadas es que el de estas no es Dios. No merece el afecto de un hombre inteligente ni sus más elevadas esperanzas. Solo es apto para recibir sus peores temores y sus abyectos retorcimientos. Su contemplación no ennoblece, sino que degrada al hombre. Tengamos el coraje de enfrentar el hecho de que todos los dioses con figura humana son fuegos fatuos de la imaginación del hombre, gigantes fantasmas de su propia creación, ficciones piadosas que, si bien resultaban útiles a los pueblos primitivos, de nada sirven a las mentes del siglo XX, con su razón evolucionada y su vasta experiencia. 308. Repitamos que si pensamos en Dios de esta manera, como un hombre glorificado y superior, también tendremos que imaginarlo dentro del mismo orden espacio-temporal que nos rige, corriendo de un lado para el otro como un atareado hombre de negocios.
Hacen bien quienes se postran en adoración ante este empequeñecido Dios humanizado, porque no pueden concebir un Dios mejor. El mentalismo no los culpará, sino que los alabará. En el momento en que procuramos reducir la mente amada a la forma espacio-temporal que nos condiciona, nos estamos engañando. Primordialmente debe existir para sí y no para algo inferior a ella. No tenemos derecho a reducir sus límites al reducido campo humano de la conciencia y existencia personal. ¿A quién vamos a extraer de semejante nivel? El Supremo es infinito y no puede satisfacer demandas finitas. 309. El segundo error que debe ser corregido es el de colocar la deidad muy lejos de la tierra y más allá de los cielos, como una especie de ser extracósmico, convirtiéndola en hacedora de un universo que creó de la nada hace solo algunos millones de años y por una irrupción de súbita actividad. Si Dios fuera un ser infinito, ubicado fuera de un mundo arbitrariamente creado, y si este mundo fuera en verdad algo totalmente aislado, entonces la infinitud de Dios sería imposible, ya que la realidad independiente del mundo limitaría a Dios desde fuera. Volvamos a insistir en lo que hemos señalado al principio, que la actividad universal nunca tuvo un comienzo, jamás comenzó de la nada y siempre ha tenido una existencia intermitente. Por lo tanto, jamás hubo una repentina y especial creación del universo como un acto que sucedió en una época determinada. En ese caso, se vuelve superflua la existencia de un creador fuera del universo. La única forma racional de concebir el problema es ubicando al universo como un gran pensamiento de la mente amada. 310. El error de la religión convencional consiste en convertir lo infinito en finito, lo impersonal en personal y lo cósmico en cuestión de capilla. Esto se hace para adecuar la religión a las necesidades de insignificantes habitantes de un diminuto planeta, pero nada tiene que ver con la verdad. Un ser infinitamente prolongado nada tiene que ver con un ser auténticamente infinito. El primero no importa cuánto se extienda, no importa el tamaño del trozo del mundo que abarque, es de carácter diferente y de un nivel inferior al segundo. Si Dios posee una personalidad, necesariamente tendrá todas las limitaciones del ser personal, pero dejará de ser el supremo. Nuestra fe no debe ir hacia un Dios personal, porque la personalidad implica limitaciones, sino hacia un Dios ilimitado y por ende impersonal. 311. Resulta claro que Dios no es una persona. En consecuencia, ha de ser un principio. Debe ser en este universo mentalista el principio de la mente amada misma. Dios es en verdad la mente amada. Si esto es así, es posible preguntar por qué Dios ha sido descrito en las religiones y revelaciones místicas de todos los pueblos y en toda época como un ser personal. La respuesta es doble. Primero, la mente amada para beneficio de aquellos, y esto significa los millones que constituyen las masas que no pueden tener la esperanza de penetrar todavía en su directa concienciación trascendental, se revela en forma indirecta e imperfecta a través de figuraciones que cumplen los requerimientos y se adaptan a la capacidad de esas limitadas mentes. La mente amada, a través de visiones, intuiciones, sentimientos, ideas, experiencias oníricas, etc., habla a los hombres de la manera como éstos la comprenderán mejor. A quienes no pueden captar su impersonalidad, se les aparece como un objeto de adoración personal y se manifiesta en aquella forma particular requerida por los aspirantes, es decir, bajo la forma que les resulte más impactante y más fácilmente comprensible. 312. La segunda respuesta se debe a que el primer difundidor de una religión a menudo tiene que presentar la concepción de Dios bajo una forma comprensible a las masas y tiene casi siempre que ofrecerla como una forma personal. Pero si así lo hace, por lo general al mismo tiempo enseña secretamente a sus más destacados discípulos que Dios es un principio y no una persona. Así la enseñanza exterior se convierte en una especie de artificio para ayudar a las multitudes, un artificio que tiene por objeto provocar en esas masas una determinada actitud devota. Desgraciadamente, en los siglos siguientes, los ignorantes de la secreta explicación no saben que la presentación de un Dios personal es un instrumento de enseñanza y, en consecuencia, insisten en convertir esta presentación primitiva de Dios en inflexible dogma para todos. Cuando esto sucede, el artificio pierde todo su valor. Incluso puede llegar el momento en que sea un obstáculo para el desarrollo del hombre.